Saludamos a Rodrigo Godoy. ¿Cómo te va, Rodrigo? Gusto de saludarte. Hola, Raúl, buen día. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Sí, en general estamos bastante bien. Oye, Rodrigo, tenemos una emergencia, hay un incendio. Tenemos por ahí... Ya, mira, escúchanos un poquito que tenemos una emergencia de un incendio y vamos a escuchar el informe de Gabriel Morales. Escuchamos, Gabriel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A esta hora nos hemos trasladado hasta Pasaje El Morro, en la población de Milogidi. A esta hora se produce un incendio estructural. Usted tiene la imagen en directo de lo que está pasando. A esta hora de la mañana vemos cómo sale gran cantidad de humo desde el interior de este domicilio. Bomberos ya ha dado la alarma pública. Usted lo ha escuchado hace algunos instantes. Noticia que está en pleno desarrollo. Vemos cómo bomberos trabajan al parte superior de este domicilio para lograr controlar rápidamente esta situación que ocurre a esta hora de la mañana. Reiteramos, Pasaje El Morro, en la población de Milogidi, incendio estructural ya declarado. Se solicita mayor cantidad de personal para trabajar en esta emergencia. Noticia en desarrollo a esta hora de la mañana a través de 3 pantallas de Canal 5, la señal de Linares. Buenos días. Gracias, Gabriel. Estamos entonces entregando esta información que ocurre en la población Alejandro Eguíden, en el Pasaje El Morro, donde hay un incendio estructural. Ya, volvemos contigo, Rodrigo. Perdón, Oye, me estaban haciendo una pregunta, y a propósito de calor, digamos, hablan de que la economía está caliente, podría calentarse, o sea, con el frío que hace. ¿Nos podrías explicar un poquito tú que sabes de estas cosas? Sí, vamos a hacer un análisis por partes para poder ir entendiendo este concepto que unos hablan de calentamiento de la economía, recalentamiento de la economía o calentamiento del mercado. Así se conoce generalmente en el mundo económico. Ahora, cuando la economía llega al límite de su capacidad productiva y los salarios empiezan a aumentar, el peligro que ocurre aquí es que la inflación comience a dispararse. Eso en el concepto general. Esto tiene, en otras palabras, tiene que estar asociado a un crecimiento rápido y un desempleo muy bajo. Cuando las tasas de desempleo comienzan a bajar, comenzamos a cubrir esta fuerza laboral, entonces uno de los beneficios es que crecen los salarios, ¿no es cierto? Y las personas que estaban fuera de la fuerza laboral comienzan a incorporarse. Por lo tanto, nos encontramos con una gran cantidad de liquidez en el mercado. Ahora, si a esto también le agregamos un concepto que se llama el déficit fiscal, que es lo que estamos viviendo hoy día, los gobiernos están endeudando para poder paliar el tema de la pandemia y poder entregar beneficios sociales a las familias, como hoy día tenemos el ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, los gobiernos tienen que endeudarse para poder reactivar su economía. Y aunque los precios sigan bajo control, la pregunta que da vueltas es ¿cuándo comienzan a subir y con qué velocidad va a actuar el Banco Central para que no se les escape de las manos? Entonces, en general, comienza una gran disputa cuando empieza a hablarse del sentido de que se empieza a calentar la economía, producto de estos conceptos que involucra aplicar ciertas normas, ciertas decisiones, sobre todo por los gobiernos de turno, que tienen que tratar de paliar una crisis económica. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con el concepto. ¿Qué se entiende por el concepto de economía, calentamiento de la economía de un país? Entonces, cuando esta base productiva no puede seguir el ritmo de una creciente demanda agregada, entonces comienza a provocarse este calentamiento. Se caracteriza generalmente por un crecimiento por encima de la tendencia normal, indicadores que hemos ido analizando, ¿no es cierto?, a través de este año, especialmente cuando nos encontramos con un IMASEC de un 17, 18%. Por lo tanto, eso es estar por encima de la tendencia normal del crecimiento de un país que se movía a rasgo antes de la pandemia de un 4%, que se iba recuperando con un tope de 7% de crecimiento. Entonces, y eso provoca también estos elementos. Periodos de crecimiento económico acelerados generalmente van seguidos de recalentamiento de la economía. Rodrigo, ahora, ¿cuáles son las...? ¿sí? Cuando uno mira
para atrás, casi siempre cada 4 años, antes de elecciones, siempre se pone un poquito más generosa la mano de los gobiernos, y esto ha sido siempre, hay un poquito más de trabajo, sueltan un poquito más circulante, entonces, pero pasaba siempre los años electorales, eso no es una cuestión nueva. Sí, bueno, en ese sentido es bien importante tu atención. El tema pasa porque hoy día tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista popular, que estamos aportando este calentamiento de la economía con recursos como puede ser retiros del 10%, entrega del 100% de los fondos de pensión a las familias chilenas, los bonos, más el tema de la oferta por empleo, las personas igual están entrando a trabajar. Por lo tanto, en ese sentido, todos los gobiernos quisieran tener una economía con aumentos de salario, de empleo y de los precios de las acciones, sobre todo en el mundo empresarial. Pero esto deja a los votantes felices y hace que el presidente sea más popular. Entonces, en ese sentido, mantener esta fidelización temporal de los electores es una receta tan popular, pero tan peligrosa a la vez. Claro. Por lo tanto, en ese sentido, hoy día, hablando netamente como economista, si bien muchas familias la están pasando mal, no obstante, están recibiendo beneficios familias que no la están pasando tan mal. Por lo tanto, eso también provoca una demanda agregada, una sobredemanda sobre ciertos bienes y servicios, porque estas familias están teniendo disponibilidad para hacer otras cosas que no habían hecho antes, por ejemplo, reparaciones, arreglos, inversiones, y eso hace que haya una escasez, que este crecimiento, o sea, yo tengo plata para construir, pero la oferta por materiales de construcción se ve pillada de alguna manera, porque toda la gente quiere comprar zinc y no está saliendo zinc al mercado en la medida que se necesita. Y eso es provocar un poco este calentamiento. Ahora, desde el punto de vista de las causas, entonces, ¿cómo ocurre esto del calentamiento? ¿Qué puede provocar? En primer lugar, a grandes rasgos ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, en primer lugar nos encontramos que este tipo de producción es considerado como insostenible porque el sobreempleo no puede mantenerse indefinidamente. Y aquí nos acordamos, no sé si tú recuerdas, cuando Donald Trump comienza a gobernar y hace una promesa a todos los ciudadanos de Estados Unidos y que dice que él va a generar, va a ser el generador de empleo más grande en la historia de Estados Unidos. Y eso también ahí provocó elementos importantes desde el punto de vista del calentamiento de la economía, donde muchos economistas vieron con bastante desazón el tema de que era tal la motivación por generar empleo, que las tasas de desempleo disminuyeron mucho, pero generaron altos niveles de demanda agregada prolongada en el tiempo, donde los norteamericanos tenían una gran disponibilidad de efectivo, disponibilidad para comprar. Sin embargo, la economía no estaba creciendo a esos niveles y también se provocó en algún momento ese calentamiento que llegó a ser controlado por, allá se llama la Reserva Federal, que va manejando el tema de las tasas de interés, las va subiendo. El tema es que generalmente esto se analiza cada cuatrimestralmente o semestralmente, el tema de subir o bajar una tasa de interés. La Reserva Federal en esa instancia, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que, en tiempos muy cortos, tuvo que ir acelerando el crecimiento de la tasa de interés para poder controlar un poco la recesión. En ese sentido, porque se viene de periodos anteriores donde... Estamos conversando con Rodrigo Godoy y... Rodrigo, estaba jugando mala pasada el internet por ahí en algún minutito. Claro, parece que para acá la mala pasada. Estamos escuchando y conversando. En ese sentido nos encontramos.
No, ahí ¿Se estamos. escucha bien? No, parece que no muy bien, porque te estaba escuchando impecable, pero hace un minuto por ahí empezó a flaquear el internet. Pero ahí parece que ahora estamos ya de vuelta. Vamos. Entonces, estaba yo enumerando las causas y contando también lo que había sido la experiencia en Estados Unidos y que afortunadamente se pudo en algún momento tratar de controlar esto, no obstante causó daños, sobre todo con el tema de la pandemia, de llegar a una recesión. Entonces, causas de este calentamiento de la economía, uno, tenemos la alta demanda por bienes, que también puede compensarse mediante el aumento de la importación de maquinarias, mercancías, y ahí también la pandemia juega un rol fundamental, porque nos encontramos a veces con que para controlar la pandemia hay que restringir el acceso o las importaciones. Por lo tanto, en ese sentido, igual se provoca un apalancamiento desde el punto de vista de la llegada de insumos o maquinarias que se necesitan para reactivar esta economía. En este caso, el recalentamiento se produce si la infraestructura, por ejemplo, en transporte, comunicaciones, se satura, y eso va a permitir una insuficiencia de llegada de bienes, servicios y productos. Entonces, en ese sentido nos encontramos con las causas que podrían provocar este calentamiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos que provoca un calentamiento de la economía y qué es lo que tenemos que tratar de evitar? Porque hoy día, si los economistas de alguna manera, y como tú me decías, has escuchado que se está hablando de que podríamos estar cercanos a un calentamiento de la economía, estamos a tiempo de poder detectar esto y poder controlarlo. Entonces, este calentamiento es generalmente precedido por niveles de crecimiento económico por debajo del promedio, una inflación que ha sido empujada de alguna manera por esta demanda agregada, y también ocurre porque los proveedores tratan de capitalizarse en este exceso de una demanda que no se puede satisfacer debido a las limitantes que existen en la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, cuando hay disponibilidad de estos bienes y servicios, ¿qué tratan de hacer los proveedores? Tratar de aprovisionarse al máximo, comprar una gran cantidad para poder asegurarse, porque esto va a haber escasez. Entonces, en ese sentido también se provoca eso en el calentamiento de la economía, porque la gente, los proveedores quieren satisfacer a sus compradores y tenerle un stock disponible y que no se les acaben los productos. Entonces, y esto también viene con otro efecto, que es lo que hemos ido hablando y que nos hemos dando cuenta en este último tiempo, que es el alza sostenida en los precios de estos productos. Entonces, porque la industria tiene que poner más personal, suben sus costos fijos, suben sus costos variables, por lo tanto, tiene que traspasarle en el precio final este mayor esfuerzo que hacen por tratar de cubrir esta mayor demanda. Por lo tanto, se está provocando una alza sostenida en los precios. Ahora, el Banco Central a menudo trata de ajustar simultáneamente la política monetaria, como respuesta a las presiones inflacionarias, reduciendo el gasto en la inversión, lo que combinado con una reducción del consumo puede llevar a esta famosa recesión económica. Calentar la economía para mantener la fidelidad, como decíamos, de los electores, es una receta popular. Sin embargo, hoy en día podemos mirar nuestra economía local y decir, estamos a tiempo de poder controlar esto, y el gobierno, a través del Banco Central, a través del ministro de Hacienda, puede tomar decisiones que puedan ayudar a controlar esto. Ahora, los impuestos también juegan un rol muy importante en esto. ¿Por qué? Porque los impuestos son, digamos, los ingresos que le genera al gobierno para poder realizar todas sus políticas públicas y financiar todas sus actividades. De manera que, si yo mantengo esta tasa impositiva, voy a mantener los ingresos. Si yo la subo, voy a aumentar mis ingresos. Pero si yo bajo esa tasa impositiva, como lo que está ocurriendo hoy día, las presiones ante el tema del alza de los combustibles, nos encontramos ya con una intervención donde el Estado deja de percibir
una gran cantidad de ingresos por el tema del impuesto específico, y eso también contribuye a que el Estado tenga que endeudarse, porque tiene que asumir este costo para que el consumidor final no vea resentido en su bolsillo esta alza de los precios de los combustibles. Por lo tanto, también esto es una señal negativa en función de este calentamiento de la economía. Por lo tanto, el gobierno debería tender a mantener ese impuesto específico o inclusive a subir otros impuestos de manera de mantener su nivel de ingresos para no afectar esta ecuación del mercado entre oferta y demanda. Bueno, es una tarea no fácil, mantener estos equilibrios. Hay una frase que yo no la entendí para nada, pero escuchaba a la presidenta de la Comisión ahí Constitucional, Elisa Loncón, que dijo que quería tener un banco central plurinacional. ¿Qué puede significar eso? Yo bueno, no me quedé bien desconcertado, no sé qué puede ser eso. Bueno, estamos conociendo de a poco todas las demandas de ciertos sectores que se han visto postergados o no incluidos en las decisiones nacionales. Que generalmente nosotros, por el sistema que tenemos, respondemos a la responsabilidad que se le entrega al gobierno que está de turno. Ahora, hemos escuchado este concepto de plurinacionalidad en los países vecinos como Bolivia, como Venezuela, donde buscan la participación mayoritaria de las bases. Entonces, en la medida que yo tome en cuenta a una gran cantidad de actores en el mercado, puedo tomar decisiones a veces con una mayor certeza, ¿no es cierto? Cuando uno en el concepto básico de toma de decisiones se basa entre más información yo tengo, menor es el grado de incertidumbre que voy a tener en esa toma de decisiones. Cuando hablamos de que un banco central sea plurinacional, significa que tengo que tratar de incorporar a la mayor cantidad de actores que operan en el mundo económico y no dejarlo a la decisión de un directorio que hoy día está compuesto de manera política, ¿no es cierto?, y de manera técnica. Un 60% de integrantes de ese directorio del Banco Central son elementos políticos, pero que están netamente ligados al gobierno que está de turno y toman esas decisiones pensando en el bien del país. Ahora, ¿qué es lo que, tratando de entender un poco este concepto de la presidenta de la Convención Constitucional, podríamos entender que ella quiere un directorio mucho más ampliado, con representantes desde Arica a Punta Arenas que tengan que ver con la economía de Punta Arenas, con la economía del norte del país, con la economía de la zona central, de manera que se puedan hacer intervenciones un poco más aterrizadas a veces, porque el mundo también de los analistas, el mundo técnico a veces se encuentra centrado en lo que es Santiago nada más, y eso también hace que estas decisiones sean un poco más lentas en la función de